SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la calle empieza a echar chispas. Para mí va a ser la ruina en lavadoras, en cocina, unos horarios sin Esta sentido. es la concentración que acaba de terminar a las 8 de la tarde, 8:30, comenzaban las movilizaciones de los consumidores por la subida de la luz. Algo así contra el expolio que nos están haciendo, contra el robo que nos están haciendo durante tantos años. Esto me indigna muchísimo. Me parece a mí que un producto de primera necesidad como es la luz, tanto en verano como en invierno, no puede tener este precio. Esta es la movilización que acaba de cerrarse, pero es que ayer vivíamos movilizaciones también pidiendo la subida del salario mínimo interprofesional. Se hace necesario la subida del salario mínimo interprofesional. Es una cuestión de dignidad y justicia. Es inaceptable que el SMI, el salario mínimo interprofesional, se haya congelado en el 2020. ¿Qué pasa? ¿Que en el 2021 no suben La los precios? calle vuelve a echar chispas porque la pobreza sigue subiendo, las movilizaciones empiezan. ¿Cuántas familias conocéis que incluso trabajando no llegan y son trabajadoras y trabajadores pobres? Y lo que está ocurriendo es exactamente eso, que hay trabajadores pobres. El porcentaje de población en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social, ha saltado en un año del 25 al 26,4%. El COVID ha llevado al paro a mucha gente. Esa es, de hecho, la clave fundamental. Entre los parados, 1 de cada 2 está en situación de riesgo de exclusión social y ha disparado las colas del hambre. Llevo 12 meses parado. Mi empresa es hostelería. De ganar 2.000 euros al mes a ganar 700 euros. No tengo para comer ni para vivir. Tengo una niña de 2 añitos. Me emociono, que yo nunca he venido a esto. Yo desde que vengo cada vez hay muchísima más gente. Y a raíz de la pandemia me quedé sin trabajo. Y la como no tenía población contrato, que se encuentra en situación de carencia material severa era el año pasado el 4,7. Este año es el 7. Casi se ha duplicado. Nadie venir aquí, pero lo que hay, llevamos viniendo 5 meses ya. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Rafa, hay factores clave muy importantes. El paro es uno de ellos, la nacionalidad es otro y las cifras lo que dicen es que el riesgo de exclusión social se ha disparado este año. Sí, esta encuesta de condiciones de vida del INE muestra que en el año 2020, en el año de la pandemia, la tasa AROPE, que mide 3 cosas, riesgo de pobreza, carencias materiales y baja intensidad en el empleo, aumentó más de un punto, del 25,3% de 2019 al 26,4% del año pasado. Pero para no despistarnos, conviene destacar que uno de esos indicadores es el que mejor recoge los efectos de la pandemia, es el de las carencias materiales, porque los otros se refieren a ingresos y empleos de 2019. Y las carencias materiales severas, como decías, aumentaron en el año de la pandemia del 4,7% al 7%, más de 2 puntos, el peor dato desde 2014. Carencia material severa quiere decir que un hogar tiene problemas en al menos 4 de 9 indicadores, que van desde la posibilidad de comer carne al menos cada 2 días, hasta poder irse de vacaciones una semana al año, pasando por mantener la temperatura adecuada en casa, tener capacidad de hacer frente a gastos imprevistos, o retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal como alquiler o gas. Bueno, pues precisamente lo que más aumentó en el año 2020 fueron las carencias materiales severas por el pago de gastos de la vivienda, pasó del 8,3 al 13,5%, la imposibilidad de mantener la temperatura adecuada en casa pasó del 7,6 al 10,9% y la posibilidad de comer cada 2 días carne o pollo o pescado del 3,8 al 5,4%. También hubo un empeoramiento en 2020 en los siguientes indicadores de ingresos. El 10% de la población dijo llegar a fin de mes con mucha dificultad, son 2,2 puntos más que en 2019. El 35,4%, 1 de cada 3 españoles no pudo afrontar gastos imprevistos, es 1,5 puntos más que en 2019, y el 34,4% no pudo irse de vacaciones al menos una semana, 1 punto más que en 2019. Esta es ahora mismo la situación y el testimonio en esas colas. Unas barras de pan, ya que ellos se molestan en ayudar a las personas que pueden, pues nosotros estamos haciendo lo mismo. Llevamos ya 50 años en el barrio, trabajando con el barrio, y en estos tiempos que la gente lo necesita, pues queremos aportar un granito de arena, aliviar un poquito la grave situación que está viviendo mucha gente hoy día. Hemos donado una caja. Estos eran los testimonios que recogía hace unas semanas Nico Castellano. Para a repartirle a la gente que lo necesita, hoy por ti y mañana por mí.
Y ahora mismo la situación tiene dos frentes fundamentales. Primero, el del paro. Eso es lo que explica la mitad de la pobreza en España. Y segundo, la factura de una luz que, efectivamente, como contaba Rafa Bernardo, impide a los hogares mantener el hogar a la temperatura adecuada. Demasiado caliente en verano, demasiado fría en invierno. Ese no poder permitirse una temperatura adecuada era un problema para el 7,6% de la población hace un año. Es un problema para casi el 11% de la población este año. 1 de cada 10 hogares en España no puede permitirse tener el hogar a la temperatura correcta. Y eso es lo que a esta hora lleva a la calle protestas como estas. Acaban de terminar esas concentraciones de los usuarios que piden bajadas en el precio de la luz porque julio vuelve a ser un mes récord. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Acaban de terminar esas manifestaciones ante una subida de la luz que suma y sigue. Este mes de julio va camino de ser el julio más alto de la historia. Hoy y mañana el kilovatio hora está de media a 8,7 céntimos en el mercado mayorista. Muy caro, pero más barato que días atrás. La media en lo que va de mes está en 9,1 céntimos. Por encima de un mes de junio ya muy caro. De seguir así, el recibo del usuario medio con la tarifa regulada se pondría este mes en los 84 euros, según el modelo de Facua, sin segundas viviendas. Son 22 euros más que hace un año, a pesar de la rebaja del IVA al 10% y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Sin eso, nos iríamos a un recibo por encima de los 90 euros, el más caro de la historia. En esta coyuntura se han registrado casi medio centenar de concentraciones hoy en otras tantas capitales de provincia. A la convocatoria de Facua se han sumado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Sindicato de Inquilinos para reclamar medidas que abaraten el recibo y un bono social mejorado que cubra al menos la mitad del coste y prohíba los cortes de suministro a las familias vulnerables. Población con carencias materiales severas significa que hay hogares que no pueden permitirse mantener la temperatura correcta en casa, pero es que tampoco pueden permitirse poner una lavadora o disponer de esa lavadora. No pueden permitirse poner el televisor o disponer de ese televisor. Esta es la situación y esta la protesta de los usuarios. Facua, Rubén Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Por qué esta manifestación? Bueno, pues se trata de expresar lo que en las redes sociales estamos viendo a miles de consumidores, quejarnos por la subida de la luz, pero focalizar en que la solución al problema la tiene el gobierno. Las eléctricas no nos van a hacer el favor de ganar menos dinero así porque sí. Hay que cambiar las reglas del juego, hay que modificar la normativa del sector. ¿Quién acude? ¿Quién ha ido? Bueno, hemos convocado a consumidores en toda España. Son concentraciones en las capitales de provincia, en casi todas las capitales de provincia, haciendo un llamamiento al gobierno, primero, que cambie las reglas de la subasta, que saque de ella a tecnologías que provocan encarecimiento del recibo de manera injusta. Hay tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica que deberían fijarse a un precio máximo desde el gobierno, de forma periódica. Queremos una tarifa social para millones de familias, no solamente para unos cuantos, una tarifa social que sea un bono al que hacer a gente que no gane más de 2 salarios mínimos o hasta 3 si no superan un determinado perfil, si tienen un determinado número de personas en la vivienda como menores, ancianos, discapacitados, etcétera, y queremos que eso del IVA no sea un parche, sino que se plantee una bajada de forma permanente. ¿Por qué no se está haciendo? El Ejecutivo ha dicho hay una reforma que viene y hay una reforma que requiere tiempo, consulta pública. ¿Por qué no se está haciendo, en su opinión? Bueno, nosotros creemos que va demasiado tarde el gobierno. Es cierto que con la pandemia ha habido retrasos en muchas medidas que estaban previstas, pero bueno, de golpe se aprueba la bajada coyuntural del IVA, se aprueba eliminar un tiempo el impuesto a la generación, se pueden hacer más cosas, se ha aprobado ya eliminar esos 1.000 millones de euros de beneficios caídos del cielo a las grandes eléctricas, llevábamos tiempo esperándolo, pero hay muchas más cosas que hacer de las que el gobierno de momento no nos da contestación a lo que pedimos, que nos diga al menos si piensa o no piensa hacer algunas cuestiones que estamos reivindicando y luego la historia del bono social, que llevamos ya muchísimos años pidiéndolo
para los consumidores, pero para muchos consumidores, no para unos poquitos, es que no nos acaban de contar cuál es su modelo desde el Ministerio de Transición Ecológica, y creemos que no se puede ir tan lento en algo que es un problema nacional, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo las tarifas más caras de toda la historia si no tuviéramos el IVA reducido como el que se ha aplicado. Este mes tendríamos la factura más alta de nuestra historia y se va a convertir en la tercera más cara, sencillamente porque ha bajado el IVA al 10%. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, hasta otra. Sube la pobreza, sube la luz, pero no sube el salario mínimo interprofesional. Eso también ha echado chispas y protestas a la calle. Recordar al gobierno que eso está pendiente, que ahora se puede porque estamos saliendo de la crisis, que no se les olvide a ellos, porque a nosotros no se nos olvida. Concentraciones ayer. Es todo un objetivo para el movimiento sindical, porque es realmente lo que nos pone a los trabajadores a los pies de los caballos. Comisiones Obreras, UGT, Carlos Bravo, el manifiesto de sus juventudes, expresaban así. Y es el momento desde esta concentración que da continuidad a lo que hemos hecho anteriormente y anticipa lo que ocurrirá en los próximos meses, el momento de emplazar, en este caso ya, al presidente del Gobierno para que, acabando con cualquier discrepancia interna en el seno del Gobierno, se cumplan cabalmente los compromisos que tienen contraídos con el Gobierno de coalición y con la ciudadanía española. En ese empeño es en el que vamos a estar comprometidos y con una posición muy exigente por parte de las organizaciones sindicales. La congelación del salario mínimo interprofesional nos separa de la línea de acción mayoritaria de los países de nuestro entorno y tiene un impacto negativo sobre el salario de las personas que menos ingresos tienen, especialmente sobre las mujeres, agrandando la brecha salarial de género. El Gobierno muestra una inaudita complacencia con sectores empresariales no perjudicados por la crisis. Esta otra chispa en la calle, Rafa, tiene pendientes a quienes protestan de unas reuniones que en principio el Ejecutivo dice que no va a resolver ya. Es más, que van a llevarle al menos otros 6 meses para decidir si sube o no el salario mínimo, ¿no? Sí, lo que están exigiendo los sindicatos con esas manifestaciones de ayer son 3 cosas. Que se cumpla la promesa del Gobierno cuando congeló el SMI a comienzos de año de que si la economía iba bien, iba a subir ese indicador a mediados del ejercicio. Dicen que todas las previsiones y datos de la economía pues apuntan a que la situación es mucho mejor que a comienzos de año. Que se cumpla la recomendación de los expertos encargados por el Gobierno de hacer un informe que el mes pasado dijeron que para cumplir con el pacto de legislatura y llevar el SMI al 60% del salario medio convendría subir el salario mínimo este mismo año. Ellos recomendaban un 2%. Y tercero, que se convoque esa mesa de diálogo social para negociar esta cuestión. Si no se hace, advertían, van a empezar a endurecer sus posiciones en el resto de cuestiones abiertas en ese diálogo social. Y recordemos que hay cosas muy importantes como las pensiones o la reforma laboral. Hay que recordar que en estos momentos el salario mínimo está en 950 euros al mes en 14 pagas, que ha llegado a ese nivel después de subidas en 2019 del 22% y del 5,5% en 2020. En 2021, como decíamos, está de momento congelado y que los expertos, esos expertos que elaboraron el informe, dicen que para 2023 debería subir unos 99 euros más para colocarse al final de la legislatura en torno a los 1.049 euros al mes en 14 pagas y, como indicabas, de momento ninguna señal por parte del Ejecutivo de que en este año 2021 vaya a comenzar esa senda de subidas para terminar en 2023 con esos 1.049 euros al mes. De hecho, el Ejecutivo, gracias Rafa, lo que dice es que va a tomarse tiempo. El Ejecutivo dice hay que evaluar si esta recuperación es coyuntural, la recuperación del empleo es fruto de los contratos de verano, o si es estructural, si la economía realmente ha vuelto. Bueno, el Ejecutivo, esto es lo que dice el Ministerio de Economía frente al Ministerio de Trabajo. Nadia Calviño frente a Yolanda Díaz. Que puedan cambiar, digamos, el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores que están reincorporándose o encontrando trabajo. No creo que haya ninguna discrepancia con respecto a cuáles son los objetivos prioritarios y dónde tenemos que centrar nuestras energías. ¿Vamos a seguir discrepando en el área económica del Gobierno? Sí, tenemos posiciones diferentes y yo soy clara. Es decir, no es creíble que sea un gobierno de la recuperación, por ejemplo, si no mejoramos las condiciones salariales de los más débiles. Esta es una discrepancia interna dentro del Gobierno y una discrepancia interna dentro de la mesa de diálogo social, porque frente a los sindicatos, los empresarios, Antonio Garamendi, están diciendo: nosotros pensamos que en estos momentos que estamos en la recuperación del empleo no es el momento de hablar del salario mínimo, lo hemos dicho ampliamente, así como firmamos la subida del salario mínimo anteriormente, es decir, pensamos que no es el momento. Y el salario mínimo también es verdad que tiene ciertas cosas que habría que revisar, ¿no? Es decir,
Bueno, primero que se habla de las empresas, ¿no? La mayoría de las empresas que tienen convenio colectivo, la mayoría están por encima del salario mínimo, es decir, normalmente. Es decir, realmente yo creo que en los convenios que desde luego nosotros firmamos, el salario mínimo se dará, pero no se da en tantos convenios. Y luego el salario mínimo, claro, cuando hablamos de la España diversa, claro, a mí normalmente el salario mínimo en Cataluña, en Madrid o en mi tierra, en el País Vasco, a ver, no me llama mucho, pero de Extremadura me llama a todo el mundo. Porque la calidad de vida, desde el punto de vista del coste de la vida en Madrid, en Barcelona o en Bilbao, es bastante diferente al de don Benito. Eso es lo que dicen los empresarios, los sindicatos. Secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tienen que responder a esa cuestión. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no esperar a final de año para tomar la decisión, para ver si esta recuperación es estructural, es fuerte o si esto es simplemente flor de verano? Bueno, porque el IPC está disparado y no espera, eso sería una buena razón, pero es que los dos argumentos que se han esgrimido, con todos mis respetos, no se corresponden con la realidad. La vicepresidenta dice que hay que priorizar la incorporación de las personas que están en ERTE. Eso se prioriza exactamente igual, porque es que yo la reto a que me diga si hay un solo trabajador en ERTE en estos momentos que esté cobrando el salario mínimo interprofesional. No estamos hablando de los sectores que están en ERTE, estamos hablando de sectores en los que en el año 20 ha habido beneficios, ha crecido los sectores en los que están trabajando. Por tanto, el aumento no tiene que ver con la pandemia ni con la situación de crisis que vive el país. El aumento no tiene que ver con mejorar la condición de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Y después la patronal habla de que efectivamente en Barcelona, en Bilbao, el salario mínimo se aplica en muy pocos casos, efectivamente, pero la realidad es que si donde se aplica en muchos casos, como podría ser el caso de Murcia o de Extremadura o de Andalucía, no se sube, quiere decir que lo que está haciendo es congelando los sueldos frente a una inflación como la que tenemos. No hay ninguna razón para no subir el salario mínimo interprofesional desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de creación de empleo. Subir el salario mínimo crea empleo. ¿Podemos tener salarios mínimos? ¿Podemos tener un salario mínimo 950 euros, que es un salario mínimo escaso en Madrid o en Cataluña, pero fijar un salario mínimo más bajo para territorios donde ese salario puede ser alto? ¿Extremadura, por ejemplo? No, para nada. Extremadura, el salario mínimo es un salario bajo en estos momentos. Efectivamente, en Cataluña o en Madrid o en el País Vasco ya tenemos salarios mínimos más altos, porque el salario base prácticamente hay muy pocos trabajadores que lo cobran, casi todos están con salarios más altos. Por tanto, ya el propio sistema de negociación colectiva hace que esas comunidades tengan los salarios más altos. Lo que no vamos es a condenar a Andalucía y a Extremadura y Murcia, que son tres de las comunidades con más salario mínimo, a salarios de miseria. Y no se trata de pedir aumentos de salario desorbitados, se trata de sencillamente que se aplique el factor de deflación que hemos tenido, es decir, estamos casi en el 3% de crecimiento de la inflación y básicamente en energía, en productos básicos. No existe esa posibilidad, eso no es algo sobre la mesa de negociación, romper el SMI en SMI regionales. No, eso no está sobre la mesa ni lo va a estar, porque es que de hecho el SMI ya viene a cubrir muchos más trabajadores de las zonas del país donde los salarios son más bajos y el coste de la vida de algunos productos es más bajo también. Pues secretario general de UGT, Pepe Álvarez, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Esta ahora mismo es la situación y el paisaje de una calle que empieza a echar chispas. Tiene aumentos de pobreza evidentes, tiene aumentos de precio, tanto en inflación, en la cesta de la compra, como en casa, con la subida de la luz, evidentes, y espera subidas de salarios que de momento no llegan. La protesta en la calle sigue siendo esta. Estaba deseando que hubiera algo así contra el expolio que nos están haciendo, contra el robo que nos están haciendo durante tantos años. Otro ataque a la clase obrera, a la clase pobre que empieza sustenta este país. Empieza a arder la calle. Que ahora se puede porque estamos saliendo de la crisis.
Hora 25 de los negocios. De la calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loco por mí. Ven a mi lado y comprueba el tejido más. Cuida esas manos, chico. Esa paloma sobrevuela el peligro, aprendió en una escuela de calor. Vas por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición. En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor. Deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí. De la calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.